Déselo fuerte al Señor. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Te damos gloria, honra y honor, Señor amado, en esta mañana preciosa, Señor. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios de paz, Señor amado. En esta hora te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga. Este es el día que Dios ha hecho para alabarle, para bendecirle. Yo no sé si usted ha venido a recibir una bendición especial de parte de Dios en esta mañana preciosa. Hay una unción aquí maravillosa en la cual Dios quiere expresarle a usted en esta mañana. Quizá usted ha venido con sus cargas, con sus situaciones, pero no hay un mejor lugar que estar en la casa de Dios. Dios tiene palabras de bien para usted en esta mañana preciosa. Hoy no hay capilla, ¿verdad? Muy bien. Los niños, por favor, con los padres, tenlo al lado de usted. No quiero que estén saliendo y entrando. Busque la palabra de Dios. El domingo pasado nos quedamos hablando sobre el mensaje de la restauración de la familia, del altar familiar. Y esta es la segunda parte. Vamos a continuar en esta mañana preciosa. Busque la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Póngase en pie en reverencia a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9. ¿Cuán importante es la familia para Dios? Es la institución más importante que Dios le ha dado a usted, su familia. La palabra dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y la hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarle, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor amado, en esta hora venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor. Porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios especial, un Dios todopoderoso que te complace en visitarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se pasea en este lugar de una manera especial. Te pedimos, Señor amado, que tú te dejes sentir con poder y unción, salvando, sanando y libertando, como tú solo lo sabes hacer, Señor. Esta semilla de fe que tú has puesto en nuestro corazón será sembrada en vuestras vidas, Señor. Y darán frutos, Señor amado, para honra y gloria tuya, Señor. Glorifícate de una manera especial como tú solo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. La semana pasada, como mero repaso a las personas que no estuvieron aquí, estuvimos hablando sobre restaurar el altar familiar. Cuán importante es la familia para Dios, que ha sido la primera institución creada por Dios. El orden de Dios, estábamos diciendo la semana pasada, que primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. La iglesia se compone de familia. Si no hay familia, no hay iglesia. Así que Dios, desde el principio de la creación, creó a la familia con un plan, con un objetivo. Pero yo les decía que nosotros sacamos tiempo para estudiar, tiempo para ir a jugar, para ir al parque, para diferentes personas. Pero poco es el tiempo que sacamos para nuestra familia. Entonces el día se compone de 24 horas. Pero yo tengo que sacar tiempo para mi familia. Y me llama la atención cuando la palabra nos enseña, en ese libro de Deuteronomio, en ese capítulo 6, donde nos estaba dando una enseñanza y nos decía, en ese versículo número 1, vaya allí, hermano. Estos pues son los mandamientos y estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Un estatuto, un mandamiento, un decreto es una ordenanza por Dios. No fue creado por un ser humano, fue creado por Dios.
no es que si yo quisiera seleccionarlo, es que Dios te lo está dando como un mandato. Cuando Dios te dio una familia, te dio una responsabilidad. Y la palabra nos enseña para que pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros. Dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy. Así que Dios nos está diciendo, mira, esta enseñanza, este decreto, este mandamiento, este estatuto, esta ordenanza que te estoy enseñando hoy, es para que temas a Jehová. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú tienes temor, tú te apartas del mal. Cuando tú tienes temor en Jehová, tú deseas hacer la voluntad de Dios. Pero es interesante porque aquí lo que es tú tomar la palabra de Dios, enseñársela a tu familia y tu familia enseñársela a sus hijos, esa es la bendición de la cuarta generación. Cuando la palabra aquí nos enseña, en ese versículo número 2, tú, tus hijos y el hijo de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Esta bendición de yo enseñarle la palabra de Dios a mis hijos, a mi familia, ese fruto que va a salir de mi hijo, de mi nieto, de mi nieto, de mi bisnieto, va a ser una generacionalidad continua. Que pueden pasar 20, 40 años, 120 años y cada hijo de sus hijos va a conocer la poderosa palabra que va a guiar sus pasos. Pero primero comienza con uno. Yo no sé si usted está en la segunda o en la primera generación o en la tercera generación. Cuando usted ha decidido servir a Dios y enseñar en el altar familiar la palabra de Dios, eso te garantiza que tus hijos van a ser guiados por Dios. Pero los hijos de tus hijos también van a ser guiados por Dios. Y esa es la grandeza de las maravillas que Dios hace con nosotros. Y estábamos diciendo que el consejo que le da para que tus días sean prolongados sobre la faz de la tierra, oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multiplicarás en la tierra que fluye leche y miel, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Así que le estaba recordando la promesa de que le iba a dar una tierra prometida. Y sigue diciendo, oye pues Israel, Jehová nuestro Dios es un Dios uno. Así que no hay dos dioses. Una de las cosas principales que tú y yo tenemos que entender es que cuando le servimos a Dios es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres dice la palabra que son uno. Y el Dios que le servimos es un Dios celoso en eso. Y dentro de ese proceso de la restauración, él tenía que entender que él adoraba a un Dios todopoderoso. Y le estaba diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estábamos hablando el domingo pasado de la importancia de que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Porque en el corazón donde guardamos el rencor, el odio, la falta de perdón. Y es ahí donde Dios desea bregar en esas áreas íntimas. Así que hay que permitirle que esa palabra de Dios mire nuestro corazón y pueda dar fruto. Y no tan solamente decía eso. Decía, y la repartirá a tus hijos y labrarás en ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Así que había una ordenanza de tú como padre. A veces nosotros le queremos pasar la responsabilidad a los maestros. Queremos pasarle la responsabilidad a la iglesia. Queremos pasarle la responsabilidad al gobierno. Pero la responsabilidad es nuestra. Dios nos va a dar cuenta de nuestros hijos, de la herencia más maravillosa que Dios nos ha dado sobre la faz de esta tierra, nuestra familia. Así que tú como padre y madre tienes la responsabilidad de educar, de criar a tus hijos, de enseñarles el camino correcto. Yo quizás tú puedes decir, pastor, soy divorciada, estoy sola. Pues eres responsable. Yo le decía que las estadísticas reflejaban que de 3 matrimonios que se casan, 2 se divorcian y 1 está tambaleando. Y ahí estamos nosotros incluidos. Somos parte de la estadística.
¿Qué significa? Que la única forma de yo reforzar los lazos matrimoniales de nuestra familia, una de las cosas maravillosas que Dios ha creado es el altar familiar. ¿Eh? Por eso que el enemigo ataca mucho a la familia. ¿Eh? Quiere dividir los hogares, quiere deshacerse de los hijos de la familia. Pero es responsabilidad de nosotros educarlo, enseñarlo. ¿Eh? Tú repartirás a tus hijos. Esa palabra es responsabilidad nuestra y las atarás como una señal en tu mano y le estarán en los frontales de tus ojos. Y estaba diciendo la semana pasada que los ojos son la lámpara del cuerpo. Para tú poder estar bien delante de la presencia del Señor, tienes que saber cómo cuidar tus ojos espiritualmente hablando. Porque la tentación viene a través de los ojos. Cuando vemos en el Génesis, el principio de la creación, el ser humano, la máxima de la creación, fue tentado por Satanás. Y Dios le dio las instrucciones de que no tomara del árbol del bien y del mal. El día que tomara del fruto morirá. Pero el ser humano, la curiosidad del ser humano, ¿qué sabe Dios? Le dijo Satanás a la serpiente, que cuando tú consumas de este alimento serás como Dios. Pero vino a través de la vista. Dice la palabra que la mujer vio el fruto, lo tomó en sus manos y lo consumió. 3 pasos de la tentación que estábamos hablando la semana pasada. Pero es bien importante entender cómo el enemigo automáticamente quiere destruir la familia. La paga del pecado, dice la palabra, que es muerte, la separación de Dios con el hombre. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero Satanás quiso desde un principio destruir la familia. Cuando vemos lo que es el altar familiar, en Génesis, en el capítulo 8, versículo 20, estábamos diciendo que el primer altar del que tenemos mención en la Escritura fue construido por Noé. Cuando Noé construyó el arca, en el diluvio, la palabra dice que edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar de Dios. Así que el hombre, el ser humano, para acercarse a Dios era a través de un sacrificio, de un animal limpio, sacrificaba a Dios. Y vemos desde el Antiguo Testamento que el altar era una señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado de forma especial. Lo vemos en el libro de Génesis. Cuando el hombre hacía algo, cuando Dios se le revelaba, inmediatamente el hombre hacía un altar para sacrificarle a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios de allí se había manifestado. Así que el propósito principal del altar era establecer y mantener esa relación con Dios. Pero qué interesante, porque cuando vamos al libro de Romanos, la palabra dice en el Nuevo Testamento: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonar. Antes, en el Antiguo Testamento, para presentar un sacrificio mataban un animal. Ahora no. Cristo se sacrificó por nosotros delante y derramó su sangre para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Así que el sacrificio que Dios demanda de nosotros es un sacrificio vivo. Es un sacrificio delante de la presencia de Dios, donde la palabra dice que tenemos que presentarnos nuestros cuerpos. Hay cosas que tú deseas hacer. La palabra dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Yo deseo actuar de una forma que a Dios no le agrada, pues yo tengo que negarme y tengo que presentarme a Dios como Dios manda. Hay sacrificios que nosotros hacemos que verdaderamente nos mantenemos delante de la presencia del Señor limpio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que antes nos presentábamos como para buscar a Dios a través de un sacrificio. Ahora yo mismo me sacrifico delante de la presencia de Dios, guardándome para Él. Que nuestro culto sea un culto racional delante de la presencia de Dios. Y yo le decía a la iglesia que hay un propósito del altar familiar. Uno de los objetivos principales del altar familiar es que juntos vamos a adorar a Dios. Cuando Dios constituyó el altar familiar es para la unidad, es bien importante en el cuerpo de Cristo. Y el hogar, la familia, tiene que estar unidos. Número 2, tener un tiempo especial de comunión con Dios. Satanás no desea que la familia se reúna. Satanás no desea que la familia ore unida. Satanás no desea que el hogar
busquen la oración con Dios, que lean la palabra. Él no lo desea. ¿Entiendes? Y nosotros vivimos una vida ajetreada, con el estrés, trabajando, estudiando, haciendo 20,000 cosas para diferentes personas, pero tenemos que tener tiempo para Dios. Y el altar familiar nos mete a buscar a Dios como familia, con un mismo fin, con un mismo objetivo. Y una de las cosas principales es el propósito, es tener ese tiempo especial de comunión con Dios. Número 3, fortalecer los lazos de la familia. Tanta familia se está corrompiendo, los hogares se están corrompiendo, los hijos se están corrompiendo, los hogares se están dividiendo, porque el enemigo, el fin, es dividir la familia. Ahora bien, cuando tú tomas tiempo para el altar familiar, ese tiempo, tú fortaleces los lazos de la familia. Como yo le decía, cuando uno se enoja con su esposa, los matrimonios tienden a alejarse. Tú coges para aquí, yo cojo para allá. Pero una de las cosas principales es que cuando tenemos el altar familiar, vamos a orar. Nuestra diferencia, vamos a ponérselo en las manos de Dios. Y una de las cosas principales que Dios ha propuesto es fortalecer los lazos de la familia. Número 4 es solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Cuando tú encomiendas a Jehová tu camino, Dios te guía, Dios te guarda. Tú no sabes cómo el enemigo se va a aparecer de tal forma para hacerte daño a ti o a tu familia. Señor, guárdanos, guárdanos de todo accidente, así que cubres a la familia. Número 5, intercedemos los unos por los otros. La intercesión, la oración es esencial en la vida del creyente, en la vida de la familia, en el hogar, en los hijos, que ellos aprendan a interceder. Una de las cosas maravillosas que nosotros como padres le enseñamos es la oración. Cuando mi hija está enferma, papi, ora por mí. Y yo sé que ese principio de la oración está siendo sembrado en esa niña. Esa niña, cuando tenga un problema, lo primero que va a ir es buscar la dirección de Dios. Buscar la oración de Dios. Entonces, la palabra nos enseña a guiarlo, a sostenerlo. Porque la palabra es poderosa para cambiar los corazones. Pero es responsabilidad nuestra. Número 6, es formar ese hábito de tener tiempo con Dios diarios. Nosotros tenemos tiempo para todo el mundo, pero para nuestra familia tenemos que tener ese tiempo. Y es bien importante esa oración de intercesión. Hay unas consecuencias de no tomar el tiempo para realizar el altar familiar. Una de ellas, yo quiero que usted escuche, iglesia, porque si para Dios la familia es tan importante, tenemos que prestar atención a lo que Dios tiene para con nosotros. No podemos decirle, Señor, esto no es para mí. Yo no tengo tiempo para esto. Tu familia es lo más valioso que Dios te ha dado. Y nos ha dado una responsabilidad de cuidarlo, de guiarlo. Y vuelvo y te digo, el orden de Dios, Dios primero, tu familia, y tercero la iglesia. No sustituya a la iglesia por tu familia. ¿Usted me escuchó eso, iglesia? No sustituya a la iglesia por tu familia. Tu familia es primero. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro hogar, de qué me vale allí predicar el mundo y que mi familia se pierda. De nada. No. Y una de las consecuencias de no tomar ese tiempo para realizar el altar familiar es que desperdiciaríamos ese mejor tiempo como familia. Perderemos la oportunidad de transmitir las verdades divinas de la palabra de Dios a ese niño, a ese joven, a esa persona. No formaremos nuestros hijos en el hábito de tener su primer lugar para Dios y en su palabra. Si usted no le transmite a sus hijos ese amor por Dios, por el Creador, por la palabra, cuando ese niño se va creciendo, no va a querer venir a la casa de Dios. No habrá en los hijos atracción hacia las cosas espirituales. Porque el objetivo de Satanás es desviar a tu familia. Por eso es que a veces tú dices, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? Que hay una reverdía porque no han tenido la experiencia de ese nuevo nacimiento. Esta palabra tiene que ser enseñada en ellos, para cuando ellos pasen su crisis puedan ir delante de la presencia de Dios. Ahora bien, hay bendición y resultado cuando tú te acercas a Dios. La primera bendición de Dios es que estará sobre tu familia. Cuando tú pones bajo la cubierta a tu familia, Dios los guarda. Número 2, se crea el hábito de adorar a Dios. Es automático, no hay una carga. Cuando tú dices, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Hay un gozo, hay una alegría. Servirle a Dios.
Y tú vas a crear esa necesidad en esos niños. Cuando estén cantando un cántico, hay un gozo. Oye, qué bueno. Se formarán el mejor modelo a seguir para los niños. La palabra dice, dejar venir a los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando tú, papá, sacas tiempo para traer a tus niños a la casa de Dios, la palabra le va a estar enseñando unos principios para cuando ellos tengan una cierta edad puedan tomar decisiones sabias. La vida de nosotros está dedicada a tomar decisiones. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas, por ende hay unas consecuencias. Pero si sus niños, si nosotros tenemos la sabiduría para tomar decisiones, vamos a cometer menos errores en nuestra vida. Hay decisiones que le cuestan al ser humano mucho tiempo y mucho desagrado, ¿me entiendes? Pero esas son las consecuencias de lo que nosotros sembramos. Hay un momento de siembra y un momento de cosecha. Pero cuando tú dedicas tiempo para cosechar, para sembrar la palabra de Dios en ese niño, en ese joven, esta palabra nunca torna atrás vacía, es poderosa para cambiarnos y guiar nuestros pasos. Pero es responsabilidad nuestra. No se la podemos delegar en otra persona, es nuestra responsabilidad. Así que vamos a estimular a los hijos a un amor por el Espíritu, a un amor por Dios. Vamos a facilitar una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Hay familias que no se comunican porque hay odio, hay falta de perdón, y están viviendo bajo el techo. Pero no hay comunicación. Cuando tú creas ese altar familiar, esas murallas tienen que caerse, de separación. Esas murallas en los hogares tienen que caerse, porque uno de los objetivos principales es unificar a la familia. El altar familiar, uno de los objetivos principales es que unifica a la familia. Satanás, el objetivo de Satanás es matar, robar y destruir. Él quiere destruir tu familia, quiere separar tu familia. Por eso que se interpone continuamente para que no pueda haber paz en su familia, para que no pueda haber unidad en su hogar. Así que Dios quiere formar los lazos de la familia y facilitar esa mayor comunicación entre los miembros de la familia. Una de las cosas maravillosas y de las bendiciones, de los resultados de poner en práctica esto, es que permitirá la posibilidad de tener una experiencia cristiana dentro de la familia de la fe. Yo le voy a dar algunos consejos sobre cómo realizar un altar familiar. Esto es sencillo, hermano. Usted reúne a la familia, si usted tiene unos niños, tiene que ser limitado el tiempo. Y debe de ser corto, quizás 15, 20 minutos con los niños. Pero una de las cosas que se puede tener, usted puede tener cantos con los niños. Puede tener historias ilustradas con los niños. Puede tener y orar por la familia con los niños. Hay diferentes formas de usted hacerlo, hermano. Yo le quiero dar este consejo. Usted puede buscar, le voy a dar un pequeño consejo. Si usted va al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, 5:13, nos habla sobre la sal de la tierra. Dice, vosotros pues sois la sal de la tierra. Y nos da un ejemplo. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Uno de los ejemplos que podemos hacer es que usted puede tomar un pote de sal, un ejemplo. Y esto es sencillo, hermano. Y un consejo que yo le doy para que usted comience a crearle la necesidad a ese niño, desde pequeño. Donde usted comienza y le da un poquito, prueba aquí. Dice, ¿qué es esto? Sal. Y hace la comparación. ¿Para qué se usa la sal? Ejemplo. Para salar, para preservar el alimento. De manera de hacer que ellos le crean la necesidad y que le ponga un poco de sal en la mano a cada uno de ellos. Pues de la misma forma, Dios ha dicho en su palabra, vosotros sois sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada a los hombres. Significa que nosotros como creyentes tenemos que llevar el evangelio y somos sal en este mundo. Somos luz en este mundo para alumbrar
y brillar en los lugares donde Dios nos ha puesto. De la misma forma, nosotros tenemos que ser sal para brillar, para salar a las personas que no tienen al Señor. Otro ejemplo es que cuando se vaya a orar en un altar familiar, no tan solamente ore por usted, por su familia, ore por los obreros, por los misioneros, por los pastores. Que ese niño, que esa familia crea la necesidad de expandir esa oración no tan solamente por su familia, porque la mayoría de nosotros continuamos y oramos por nosotros. Y muchos de nosotros seguimos orando por nosotros. Pero expanda esa oración por las necesidades, por las personas. Se puede tener una noche musical donde usted le compra unos pequeños instrumentos a esos niños y comiencen a cantar. Estoy hablando de un altar familiar para niños pequeños. No siempre los altares tienen que realizarse en las casas, pueden realizarse en un parque. Si usted está de vacaciones. Donde quiera que usted esté, usted puede hacer un altar familiar, porque el altar familiar es algo pequeño, donde usted puede tomar 15, media hora, una hora como máximo, para cantar, para orar, para unirse como familia por las necesidades. Si son jóvenes o personas mayores, usted puede seleccionar un tema específico para desarrollarse en ese altar familiar. Y de anticipación ustedes se lo pueden dar para que ellos puedan buscar información. Un ejemplo, hay diferentes temas sobre la Biblia, sobre la oración, sobre las conversaciones, sobre el dinero, sobre las amistades, sobre las diversiones, sobre la música, sobre las responsabilidades, sobre la evangelización. Hay diferentes temas. Pero un ejemplo que le doy sobre la Biblia, un versículo clave que pueden buscar, Josué 1:8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro versículo clave pueden coger 2 de Timoteo 3:16, donde la palabra nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para seguir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando sobre el tema de la Biblia, un ejemplo. Y le puedo hacer una pregunta. Si usted tuviera que hacer un viaje y conocer un lugar, para poner a pensar a las personas, ¿qué haría? Una de las cosas que cuando usted le hace una pregunta a alguien, darle la oportunidad que haya una respuesta que razone. ¿Buscaría un mapa para ser guiado? Si tuviera en alta mar perdido, ¿qué haría? ¿Buscaría donde estuviera el faro para ser guiado? Son ejemplos que le estoy dando. Porque la Biblia es nuestro guía para nuestra vida eterna. Y es ahí donde tú empiezas a introducirle el deseo de buscar la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Distribuya una lectura entre la familia. Canten alabanza, un cántico especial. Termine con una oración dándole gracias a Dios por la palabra. Pedir sabiduría, protección a las traducciones de la Biblia, un ejemplo. Y sus peticiones personales. Pero eso es un tema donde usted como familia puede desarrollar. Pero el altar familiar es algo sencillo, donde usted, o quizá usted ocupa 15, 30 minutos, lee un capítulo de la palabra de Dios y cada uno de ustedes puede aportar algo en una enseñanza. Puede haber un pequeño cántico y puede haber una oración de familia. Pero es bien importante buscar ese altar familiar. El altar familiar es una estrategia efectiva para la integración, la unidad y el diálogo de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el altar familiar, tú abres esa apertura
a que esa familia entre y converse y se una en un mismo objetivo. Cualquier situación inversa se puede estar levantando en ese hogar, usted va a llevar a cabo y se va a estabilizar inmediatamente. Así que cuando el enemigo se levante, vamos a orar, hijo mío. Hay una situación, papá, en mi trabajo, que el jefe mío me hace la vida imposible. Vamos a presentarlo en el altar a Dios. En vez de quizá usted aconsejarlo, hazle esto, vamos a presentárselo a Dios. Use la herramienta de la oración. Donde haya discordia, busque el ente de la paz. Así que el altar familiar debe de realizarse quizás en una hora específica. En la noche, donde los miembros se les hace más fácil estar y puedan participar. Lo ideal es hacerlo diariamente. Si no es posible, entonces debe determinar un día en la semana. Puede ser un sábado o un domingo, por la noche. Pero es bien importante separar eso delante de Dios. Allí se empieza a abrir la puerta para que Dios entre a las vidas. Y aún a las personas que quizá usted dice que no conocen a Dios. Quizá usted tiene familia que por años no han conocido, no han tenido la experiencia que usted ha tenido. En el altar familiar ustedes se lo presentan allí. Yo oro, Señor, por mi papá, oro por mi abuelo, oro por mi tío, oro por mi tía, por mis amistades. Es el altar familiar donde usted se lo presenta. La palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que cuando tú oras creyendo, esa palabra es poderosa para llegar aún los que están lejos de tu familia y alcanzarlo. Pero se comenzó en el altar familiar presentándolos ahí. Antes de empezar ese altar familiar, una de las cosas principales que usted tiene que hacer es apagar ¿qué? ¿Apagar qué? El televisor, computadora, el internet, celulares. No deje que nadie le interrumpa la comunicación con su familia. Prepare ese ambiente, ponga música espiritual, ponga un CD. Prepare ese ambiente para el altar familiar donde usted invita a la familia. Dice: a tal hora vamos al altar familiar. Pero es bien importante romper con eso. ¿Por qué? Porque si tú de momento estás en el altar familiar y el celular está prendido, espérate un momentito que voy. No haga eso, hermano. ¿Entiendes? El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Así que en el altar familiar, la familia en la casa se reúnen alrededor de Dios. Número uno, para oír su palabra. Cuando tú reúnes a su familia, le está diciendo: vamos a escuchar la palabra de Dios. Número dos, van a ser edificados. Número tres, van a tener un tiempo de oración. El altar debe ser la actividad más importante como la familia, ya que en su hogar está fundado en la comunión familiar del Señor. Por eso que la bendición nunca faltará. Y los hijos crecerán viendo la gloria de Dios. Porque cuando la unción y la presencia de Dios está en su hogar, la familia extendida puede ver la gloria de Dios. ¿Entiendes? Pero comienza con uno mismo. Yo quizás tú puedes decir: oye, pero yo soy el único salvo en la casa. Qué bueno, porque eres la luz. Es allí donde tú vas a brillar. Es allí donde a través de tu testimonio, a través de lo que Dios está haciendo contigo, muchos de tu familia van a venir a la casa de Dios porque dirá: oye, verdaderamente Dios está en el asunto, cambiando a mi hijo, cambiando a mi esposa, cambiando a mi esposo, cambiando a mi sobrino. No sé, Dios ha hecho algo nuevo en ese joven. ¿Tú me entiendes? Ese es el testimonio de la transformación que Dios hace con nosotros. La palabra dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que como sostenimiento, como base firme en nuestra casa, tiene que estar Jehová. ¿Entiendes? No podemos sacar a Jehová de nuestro hogar. ¿Entiendes? Para hacer un altar familiar, número uno, defina quién va a liderar ese altar. Si es usted esposo, si es usted esposa. O pueden turnearse en un momento dado. Pero es bien importante identificar quién va a ser el líder, quién va a ocupar la posición, quién se va a dirigir. ¿Entiende?
No se debe presionar. El altar familiar no es para discutir. El altar familiar no es para pelear, para disentir entre uno y el otro. O que tú eres más espiritual y yo soy más espiritual. O que no. El altar familiar es para la unidad. El altar familiar es para buscar la presencia de Dios. Si a ti te toca hoy el altar familiar y te toca buscar el versículo o leer el capítulo, gloria a Dios, mañana me tocará a mí. ¿Entendiste? Pero no puede haber presión, no puede haber disensiones, no puede haber divisiones. Tiene que haber la unidad en el Señor. Las personas comprometidas con Dios lo pueden liderar. Y usted es una persona comprometida con Dios. Y es bien importante que con anterioridad le delegue la responsabilidad a la persona. Le diga, el próximo sábado te toca a ti el altar familiar, prepárate. Métete con Dios lo que Dios traiga. Busca un versículo de la palabra de Dios y expónelo en la familia. Sencillo. Número 2, para hacer el altar familiar, escoge el versículo o pasaje que será el tema central en el altar. Comenta en la familia respeto en lo que dice la palabra de Dios. Cuando se va a leer la palabra de Dios, tiene que haber un respeto. Y eso tenemos que crearlo. Número 4, reflexiona, aporta, opina en lo que es el tema. Desarróllalo en lo que es el tema. Número 5, presenta las peticiones en oración. Cada uno de ustedes tiene sus peticiones, por amistades, por familia, por situaciones. Puede escuchar música de adoración. Y a través de una música, eso lleva un mensaje. Y a través de ese mensaje, Dios puede hablar en el altar familiar. Pero es bien importante sacar ese tiempo en ese altar familiar. Nuestra conducta fuera del hogar refleja, escuche esto, lo que vivimos dentro del mismo. El tiempo de establecer hogares sólidos es ahora, hermanos. Por eso que Satanás está atacando. La familia es el núcleo de la sociedad. Si la sociedad está pervertida, corrompida, es cada vez peor porque las familias están en las mismas condiciones. Cuando tú ves los mares afuera, tú dices, ¿cómo es posible que un padre abusó de una niña, de su hija? No tiene sentido de ser, eso nunca se había visto. La sociedad se ha corrompido. El pecado se ha multiplicado. La familia, el concepto de la familia, desean cambiarlo. Lo que Dios hizo desde un principio, los principios desean cambiarlos. Por eso que el blanco perfecto de Satanás es a la familia, ya que se desintegra, se corrompe y se destruye una familia y lo está haciendo en la sociedad. Un altar es un lugar en el cual se dedica a Dios el propósito de su presencia, respaldo y bendición se ha de derramar sobre los que le invocan. Cuando tú buscas a Dios en el altar familiar, la presencia de Dios se derrama en ese hogar. Las opresiones del enemigo que están oprimiendo los hogares se tienen que ir porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Satanás no puede estar en la alabanza. Cuando usted se sienta oprimido, se sienta cargado, comienza a alabar a Dios. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Entiendes? Pero uno de los objetivos de Satanás es oprimir a la familia. Donde hay una discordia, una pelea, una discusión continuamente. ¿Entiendes? Donde saludos son regaños. Tiraera de todos lados. ¿Entiendes? Y el enemigo lo que hace es dividir y romper a la familia. ¿Entiendes? Así que, sin embargo, lo más difícil es que la familia han sacado a Dios de sus hogares. Lo hemos sacado, hermanos. Lo hemos sacado. Como las escuelas han sacado a Dios. Antes se oraba en las escuelas, ahora no se ora. Una de las cosas que del 9/11, que cuando se derrumbaron las torres, le preguntaron a la hija de Billy Graham, ¿dónde estaba Dios cuando pasó eso?
Y es una pregunta difícil. ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Por qué Dios permitió eso? Y son preguntas que el ser humano tiene. Y una de las contestaciones que le dijo la hija de Billy Graham, el evangelista, a Dios lo han sacado de todos lados. De las escuelas antes se oraban y ya no desean orar antes de comenzar. Hicieron una ley para los abortos, sacaron a Dios donde miles de personas, de niños están muriendo anualmente. Hemos dicho que dónde está Dios y nosotros hemos sacado a Dios de los lugares. Cuando viene la destrucción que nos toca a nosotros, nos preguntamos por qué Dios tú permitiste esto. Pero lo más difícil es que las familias han sacado a Dios de sus hogares y le han dado lugar a lo que pervierte, a lo que destruye, a lo que corrompe. ¿Entiendes? Por eso que la palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo corrompen la familia? A través de programas televisivos, a través de novelas, de películas, del internet, a través de los cuales transmiten mensajes inmorales y corruptos con el propósito de dañar el corazón de los que integran la familia. Yo no tengo tiempo para Dios, pero tiene muy buen tiempo para leerte un libro, para ir y ver la novela. Pero para Dios no tengo tiempo. Para mi familia, que es lo más importante, estoy cansado. Saca tiempo para tus hijos para ir al parque, para llevarlo, o quizás a la playa, saca ese tiempo. Pero lo más importante que Dios te ha dado es tu familia, lo más valioso. Y hay unos principios, que es la herencia, que es el tesoro, que es la palabra de Dios, que Dios te ha dado la responsabilidad de educarlos, de criarlos. ¿Entiendes? Y ese tiempo hay que sacarlo, hermano. Ese tiempo del altar de Dios hay que sacarlo. Porque yo amo a mi familia, pero no tengo tiempo para ello. Cuando sucede lo que sucede, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué permitiste eso, Dios? Tenemos tiempo para tantas personas, pero para nuestra familia muy poco. En Job capítulo 22, versículo 23, dice una palabra y quiero dejársela en esta mañana. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, será del todo restaurado. ¿Te escucho eso? Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, ¿serás del todo restaurado? Muchos de nosotros queremos ser restaurados, pero no queremos sacar la maldad de nuestro hogar. Hay que primero sacar la maldad de nuestro hogar. Hay que darle la prioridad en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero Señor, primero comienza conmigo. Dame la capacidad, dame la sabiduría para yo bregar con mi familia, para yo enseñarle esos principios a mi hijo. ¿Entiendes? Para que él pueda conocerte y que a su edad él pueda tener una experiencia contigo, Señor amado. Así que la condición para que la bendición de Dios se derrame sobre tu familia es que vuelvas a Él de todo corazón. ¿Entiendes? Ya que una vez que lo haga, poseerás el poder para alejar de tu casa todo aquello que no le te edifica. Así que cuando el enemigo venga a dividir tu hogar, tú lo reprendes y lo echas fuera, no deis lugar, ciérrale las puertas. Cuando el enemigo venga a sacar de tu hijo de la iglesia, ciérrale las puertas, no deis lugar, reprenda al devorador. Pero tienen que enfrentarte al enemigo. Si no tienes a Dios, se te hace difícil. Somos nosotros teniendo a Dios, se nos hace difícil. Imagínate una persona que no le sirve a Dios. Así que hoy es el día de volver a los brazos de aquel que fundó la familia. Hoy es el día de sacudirnos de toda perversión. Hoy es el día de sacudirnos de toda dureza, de esa insensibilidad, de empezar a darle el tiempo, el espacio, el lugar a Él que se merecen en nuestros hogares. Cuando tú comienzas a darle esa oportunidad a Dios, que Dios sea el que bregue en esas áreas sensitivas, Dios comienza a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestra familia, a poner en orden todas esas áreas que son sensitivas. Es tiempo de introducir a nuestra casa el culto familiar, a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a compartir juntos en armonía, a poner nuestras limitaciones.
y adversidades unidos en oración delante de Dios y a caminar unánimes en las decisiones y pasos que vayamos a dar como familia. Cuando tú estás pasando por una crisis, tu familia es la más cercana, es la que te va a dar la mano, es la que te va a dar el apoyo. A esa que tú tienes que acudir día a día, vamos a orar, estamos pasando por esta situación. Vamos a unirnos más en todo. ¿Entiendes? Vamos a hacer un plan, vamos a trabajar en base a esto. ¿Entiendes? Esa es la más cercana que tienes. Aunque nosotros como pastores tienes una familia aquí, pero la más cercana es tu familia, de tu casa. ¿Entiendes? Y es la más importante. ¿Entiendes? Por eso que los lazos familiares tienen que ser fortalecidos. ¿Sabe por qué muchas respuestas familiares no han llegado? Porque como familia no están unidos. Quieren ver la bendición, la abundancia y en los tiempos cambien, pero ustedes como familia no cambian, no le dan el lugar a Dios. Y lo peor de todo es que el altar de Dios en su hogar está destruido. Por eso que cuando Dios nos inquietó a levantar el altar familiar, si usted atesora esto, usted ha atesorado un tesoro en su familia. Te escucho esto, iglesia. Si usted saca tiempo para ese altar familiar, nunca es tarde. No importa que los hijos estén grandes, no importa que usted diga yo soy solo, comienza conmigo, Señor. Usted puede vivir solo en su hogar, vive una vida de comunión con Dios. Pero si usted tiene una familia, saque ese tiempo. Ese tiempo es valioso, ese tiempo tiene que sacarlo del tiempo ocupado. Y usted me puede decir, pastor, estoy trabajando en 2 trabajos, estoy estudiando también, estoy en diferentes ministerios en la iglesia. Toma en balanza qué es lo más importante para Dios. Primero Dios, segundo su familia y tercero la iglesia. ¿Usted me escuchó eso? No puede interponer nada entre Dios y su familia. Cuando tú comienzas a fundamentarte esta semilla de fe en tu hogar, en tu familia, usted va a ver cómo sus hijos van creciendo bajo ese fundamento. ¿Qué cosas en tu hogar necesitan ser restauradas? Y es una pregunta que uno se hace para autoanalizarse. ¿Qué cosas en tu hogar necesitan ser restaurado? O quizás necesita ser restaurado la economía. O quizás necesita ser restaurado la unidad en la familia. O quizás necesita ser restaurado la paz. Porque no hay armonía, no hay paz en el hogar. O quizás se ha restaurado la armonía que sea la que dejaste. Y necesita ser restaurado. Cuando te vuelvas al corazón de Dios y desarraigue de tu casa toda pelea, desarraigue de tu casa toda división, desarraigue de tu casa toda competencia, nunca vamos a ver o entender lo que Dios va a comenzar a hacer. Pero primero, Señor, comienza conmigo. No, Señor, que la culpa es de aquel. No. Señor, comienza conmigo. Restaura primero mi vida. Ayúdame a levantarme. Por eso que una de las cosas principales, y estoy cerrando y quiero dejarle esto, nunca vamos a entender el papel que debemos de desarrollar, la responsabilidad que tenemos como miembro de la familia y el compromiso ante Dios y de lo que nos rodea, si antes no restauramos nuestra relación con el que nos da el verdadero sentido de la familia, que es Dios. Si el centro de tu vida no es Dios, comienza primero con Él, dándole la oportunidad, Señor, aquí estoy yo. Entra a mi casa espiritual, organiza mi vida primero para yo poder ayudar a otros. Yo quiero darte la oportunidad, Señor, que tú seas el centro de mi familia, de mi hogar, de mis decisiones. Nuestra conducta fuera del hogar refleja lo que vivimos del mismo. Es tiempo de establecer hogares sólidos, firmes y estables ante Dios. Ya basta con los matrimonios que estén rompiéndose, los hogares que estén destruyéndose y de que crezcan hijos y sus padres, porque el altar familiar está destruido. Es momento de decirle, Señor, restaura mi hogar,
Restaura mi familia, Señor. Fortaléceme los lazos de mi vida. Si tengo una diferencia con mi esposo, vamos al diálogo, vamos a dialogar, Señor. Vamos a buscar una solución. Pero fortalece esos lazos familiares. Es hora de que arregle tu relación con los integrantes de tu familia. Es hora de que pidas perdón y perdone a aquel que te dijo o hizo algo contra ti, resultando la división entre ustedes. Es hora de arreglar cuentas. Si quieres que la presencia de Dios o la bendición de Dios y el respaldo divino se manifieste en tu hogar, debe de restaurar el altar familiar. Póngase en pie, iglesia. Debe de restaurar el altar familiar. El altar familiar es una experiencia maravillosa que Dios nos brinda. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos por este camino correcto, pero Dios nos va a pedir cuenta de nuestra familia, qué hemos hecho con ellos. Señor, yo le suplí todo, le di una buena casa. Nunca le faltó el pan, buenos regalos, buena educación. Tremendo, muy bueno. ¿Y los principios de la palabra dónde estaban? Si yo se lo dejé a otra persona, no, es tu responsabilidad. Sacar tiempo para tu familia. Si tú deseas aceptar al Señor como nuestro único Salvador y decirle, Señor, comienza conmigo, con mi vida personal. Yo por muchos años he estado caminando sin fe y sin esperanza. No he sabido tomar decisiones. No he sabido quizás guiar a mi familia porque no te he tenido a ti. En esta hora, Señor, yo te reconozco como mi único Salvador. Para que seas tú el que me guíe, para que seas tú el que me sostenga, para que seas tú el que me dé sabiduría para guiar a mi familia, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En mis planes, Señor, tú tienes que estar presente. No te puedo desligar de mis planes, Señor. Necesito la dirección tuya, necesito el sostenimiento tuyo, Señor, amado. Si tú necesitas esa oración, acércate al altar de Dios. Para que sea Dios guiando tus pasos, para que sea Dios sosteniéndote. Para que seas tú, Señor, abriendo y dándote sabiduría para tomar y ejecutar decisiones. Quiero hacer este segundo llamado a la iglesia. Si tú necesitas restaurar el altar familiar de tu hogar y quieres acercarte a este altar en este lugar, yo quisiera orar por ti. Para que sea Dios el que imparta sabiduría, para que sea Dios el que imparta ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de sacar tiempo para Dios, del tiempo muy ocupado que tú tienes. El tiempo con Dios no es un tiempo perdido nunca, iglesia. El tiempo con Dios es el tiempo más maravilloso que tú puedes sembrar. Estar bajo la presencia de Dios es lo más grande. La presencia de Dios es maravillosa, es especial. La presencia de Dios es gloriosa. La presencia de Dios es grande, es maravillosa. Practique el altar de Dios. Practíquelo en su familia. Practíquelo en su hogar. Practíquelo con usted mismo. Y verá cómo las cosas van a empezar a cambiar. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, que solamente necesitamos dejárselo delante de la presencia de Dios y que sea Él el que toque, que sea Él el que cambie, que sea Él el que transforme. Pero necesitamos dejar nuestras cargas delante de la presencia de Dios. Y cuando usted une a su familia con un mismo fin, con un mismo objetivo, las murallas se tienen que caer. Los demonios tienen que salir. Satanás tiene que huir porque no puede contender a una familia unida, poderosa en la palabra de Dios para deshacer toda fuerza del enemigo. Pero Señor, comienza conmigo, Señor. Ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento para yo guiar a mi familia a puerto seguro. Para lo más importante que tú me has dado, que son mis hijos, mi familia, puedan tener una experiencia contigo de ese nuevo nacimiento, Señor.
Y que yo pueda ser parte de esa semilla de fe que estoy siendo sembrada en sus corazones, Señor. Ayúdame, Señor. Y verás que Dios te va a dar la sabiduría y te va a dar la victoria grande. Pero comenzaste en obediencia a Dios. Te adoramos, Señor Jesús.